Muy bien, vamos a ver ahora el tema de la obtención de la conjugada armónica de una función. El tema consiste en lo siguiente: nosotros tenemos una u de xy, supongamos que tenemos una u de xy, que sabemos que es armónica, en un dominio D, y el objetivo es obtener la función b de xy tal que el par v sea un par de conjugadas armónicas en ese mismo dominio D. Bien, se puede... se puede demostrar lo que llamaremos la existencia de la conjugada armónica, que dice lo siguiente: si D es un dominio abierto y simplemente conexo, y u de xy es una función armónica en ese dominio D, entonces existe una función b de xy que sea también armónica en ese dominio D, tal que el par v es un par de conjugadas armónicas en ese dominio D. Por otro lado, habíamos visto que la conjugada armónica, cuando existe, es única salvo constante aditiva, así que eso completaría esto diciendo que si hay una u armónica en un dominio simplemente abierto y simplemente conexo, existe una b que es la conjugada armónica de ella, y en realidad sumando los y constantes obtendremos infinitas b's posibles. Bueno, vamos a ver dos métodos para obtención de la conjugada armónica de una función. El primer método es mediante las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea, utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann. Fíjense que las condiciones de Cauchy-Riemann justamente relacionan u con b. Dicen ux es bi, ui es menos bx, ¿no es cierto? Estas son las dos condiciones de Cauchy-Riemann. Bueno, básicamente el método consiste en usar las condiciones para, a partir de u, obtener b. Por ejemplo, supongamos que tenemos una u y que buscamos la b. Muy bien, si a esta u la derivamos respecto de x, tenemos ux. Pero como eso es bi, la podemos integrar con respecto en diferencial y tenemos b. Casi terminamos, no, porque al integrar al hacer esa integral en diferencial y, va a aparecer una constante que puede depender de x. ¿Cómo sacamos esa constante de x? Con la segunda condición de Cauchy-Riemann. Veamos. Por ejemplo, vamos a hacerlo en forma genérica. Forma genérica sería, supongamos que tenemos, vamos a llamar a esta condición de Cauchy-Riemann 1, a esta 2. A partir de, nosotros tenemos que ux, o sea, a partir de la condición 1, sabemos que ux es bi. Muy bien, entonces quiere decir que yo podría obtener b integrando esto en diferencial y, o sea, esto en diferencial y, o sea, hacer integral de ux, que es dato, diferencial y. Esa integral me va a dar con una constante de integración, constante en relación a y, o sea que podría depender de x, esa constante. Bien, entonces ahora, si yo pudiera hallar phi de x, terminé de hallar b. Muy bien, ¿cómo hallamos phi de x? Hacemos así, derivamos esto miembro a miembro respecto de x. Entonces derivo respecto de x y ¿qué obtengo? Que vx es igual a la derivada respecto de x, todo lo que está acá. Muy bien, derivada respecto de x de integral de ux diferencial y más phi prima x. Pongo phi prima porque como phi es una función de una única variable, es phi prima, no es derivada parcial.
Ahora resulta que Vx es menos UI. Entonces esto puedo igualarlo a menos UI. Esto en función de la condición de Cauchy-Riemann 2. Acá está acá. Ahora, pero UI es dato. O sea, U es dato y derivándola puedo obtener UI. Entonces quiere decir, fíjense, después del igual hacia la derecha, de acá yo puedo pasar este otro miembro, despejar phi', integrar y tengo phi. Muy bien, sigamos. Entonces, hagamos eso. Entonces quiere decir que phi' de x es menos UI, que estaba del otro miembro. Esto pasa al otro miembro, menos la derivada respecto de x de la integral de ux. Estoy copiando esto que está acá. Diferencial y... Genial. Integro. Entonces, integro en diferencial x. O sea, tengo phi' x, integro en diferencial x, obtengo phi. Muy bien, allá vamos. Phi de x, entonces es integral de todo esto en diferencial x. Vamos a escribirlo. Pongo corchete, menos ui, menos derivada respecto de x de integral de ux, diferencial y, cierro corchete, diferencial x. Perfecto. Y finalmente, tengo phi x, ¿qué hago? Reemplazo esta phi x acá arriba y tengo la b. Entonces, finalmente, la b de xy es, copio acá, integral de x diferencial y, más phi, y phi la copio de acá, más integral, corchete, menos ui, menos derivada respecto de x de integral de ux diferencial y, cierro corchete, diferencial x. Muy bien, esto así genérico suena muy raro, pero aplicándolo a un ejemplo es bastante más sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Veamos una función no muy complicada, para que no sean muy difíciles las cuentas. U igual x por y. Primero, para ver si hallamos antes de hallar la conjugada armónica, hay que verificar que esta función sea armónica. Para estar seguro de que tiene conjugada armónica. Veamos. Entonces, hago ux. Ux es y. Ui es x, la derivada respecto de y. Ahora hago la segunda derivada. Uxx, esto respecto de x, 0. Ui, esto respecto de y, 0. Muy bien, esto quiere decir que el laplaciano de u es 0, 0 más 0. Obviamente uxx es continua. Ui también son las funciones nulas, son continuas en todos lados, ni siquiera hace falta decir en dónde. Estas tres condiciones me permiten afirmar con sí solo sí que u es armónica. En todos lados, ni siquiera digo dónde porque es en todo el plano complejo. Genial. Entonces vamos a hallar la b, que es la conjugada armónica esta. Bueno, perfecto. Yo sé que ux vale y. Y esto es lo mismo que bi. Perfecto. Entonces puedo integrar. Quiere decir que b es la integral de bi diferencial y, o sea, de y diferencial y. Esto es igual a y cuadrado sobre 2 más una función phi que podría depender de x. Estamos haciendo lo mismo que hicimos antes, pero en vez de forma genérica, aplicado a un ejemplo. Veamos, entonces ahora derivemos respecto de x. Vamos a hacer un otro renglón. Derivo respecto de x. Entonces me queda que Vx es igual a esto derivado respecto de x. O sea, Vx es igual a esto respecto de x es nada, porque 0, porque no tiene x, solamente phi' de x. Pero resulta que Vx, por la segunda condición de Cauchy-Riemann, es menos ui, porque la segunda condición de Cauchy-Riemann es ui igual menos Vx. O sea que esto es menos ui. Y menos ui es menos x. Bien, entonces quiere decir que phi' de x es menos x. Lo escribimos separado, porque ahora tenemos 4 términos. Phi' de x es menos x. Ahora puedo hallar phi de x. Es la integral de esto diferencial x, o sea, es menos x cuadrado sobre 2 más una constante k. Acá sí es constante k, porque phi depende de una sola variable, no hay dos variables. Muy bien, armemos todo. Teníamos acá que b era esto más phi, y acá tenemos phi. Vamos a escribirlo.
Entonces v de xy es esto más esto. O sea que es y cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 más una constante k. Y ahí está la v conjugada armónica de u. Fíjense que nos dio más k, lo cual era lógico, esperable, porque dijimos que la conjugada armónica es única, salvo constante aditiva. Perfecto. Vamos ahora a cambiar de hoja nuevamente y vamos a ver un segundo método para obtener la conjugada armónica. El primero era usando Cauchy-Riemann. El segundo se llama método de Milne-Thomson. Bien, este es un método bastante más extraño, pero tiene sus ventajas. Veamos, se basa en un teorema, que es el teorema de Milne-Thomson, que dice lo siguiente. Si D es un conjunto abierto y simplemente conexo, si existe un número A real, un número A perteneciente a R, tal que en el complejo A0, tal que el complejo A0 pertenece al dominio D, si U de xy es una función armónica en ese dominio D, si la función U de x es la que se obtiene haciendo el límite cuando y tiende a 0 de U de xy, y la función b grande, b mayúscula de x, es la que se obtiene haciendo menos integral del límite cuando y tiende a 0 de ui de xy diferencial x. Con todas estas hipótesis, vamos a llamarlas hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4, hipótesis 5, se pueden demostrar con una implicación dos tesis, la tesis 1 y la tesis 2. La tesis 1 dice que u grande de z más i b grande de z es una función holomorfa en D. Ahora la interpretamos. Y la hipótesis 2 dice que la u chiquitita minúscula, junto con la parte imaginaria de u grande más i b grande, son un par de conjugadas armónicas en el dominio D. U grande z y b grande z son estas mismas u grande y b grande, que en vez de aplicadas en x están aplicadas en z. Y acá u más i b grande se refieren a lo mismo. Vamos a intentar demostrar este teorema. Bueno, a ver, empecemos. Primero, la hipótesis 1 dice que D es abierto simplemente conexo. La hipótesis 3 dice que U es armónica. Con esas dos hipótesis tenemos el teorema de existencia de la conjugada armónica. Lo vuelvo a mostrar para que se vea. D abierto simplemente conexo, U es armónica. Eso implica que existe la B. Vamos a escribirla. Entonces, con estas dos hipótesis, vamos a escribirlo. A copiar las hipótesis. D es abierto y simplemente conexo. U de xy es armónica en D. Pues, con estas dos hipótesis, como recordamos recién, podemos afirmar que existe una B de xy armónica en D, tal que el par V es un par de conjugadas armónicas en D. Muy bien, entonces esto me lleva a una siguiente conclusión, que es que existe una función f, que la puedo armar f de z, con u más i b, tal que esa f será holomorfa en D, porque su parte real e imaginaria son conjugadas armónicas. Bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a decir lo siguiente. La hipótesis 2 dice que
el número complejo A0 pertenece al dominio. Por otro lado, acabamos de decir que la función que armamos f de z es holomorfa en D. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, si la función es holomorfa en D y este es un punto de D, bueno, claramente podemos afirmar, sin duda, que f es holomorfa en ese punto, porque es uno de los puntos de su dominio, en A0. Muy bien, entonces, si es holomorfa en ese punto, quiere decir que es derivable en un entorno de ese punto. Si es derivable, es continua. Si es continua, existe el límite y es igual a su valor. Entonces puedo afirmar que existe un entorno de A tal que el límite cuando i tiende a 0 de f de z es igual a f de x, porque tendería a 0 es uno de los caminos de acercarse al punto A, es uno de los valores posibles del límite. Acuérdense que el límite en todas las radiales tiene que valer lo mismo. Tendería a 0 es decir, bueno, me acerco por la vertical de arriba hacia abajo. Bien, esto nos da una herramienta interesante, que es que a partir de la f de z, haciendo el límite cuando tiende a 0, puedo armar una f de x, que en realidad es la misma función f de z, pero aplicada en los valores reales. Y esto en realidad lo puedo extender para volver. Si después yo tengo una f de x, puedo cambiar la x por z y aplicar esa f a los valores complejos. Veamos para qué nos sirve esto en un ratito. Vamos a dejar esta hoja aparte, por ahí después lo usamos de vuelta. Y vamos a hacer el siguiente razonamiento. Hace un rato definimos una f de z. Esa f de z separada en parte de la imaginaria es u de xi más i b de xi. Esa f de z la armamos con u y b, que son u es el dato y b es la conjugada armónica que estoy buscando, ¿no? Recién vimos que si hacemos tender a 0, f de z se transforma en f de x. Cuando también hacemos el límite con i tiende a 0 de u de xi, esto se va a transformar en una u que dependerá solo de x, que la voy a llamar u grande. Y en b de xi hacemos tender i a 0, esto va a depender solo de x, la voy a llamar una función b grande que solo depende de x. Fíjense que u grande de x, según lo que está escrito acá, es el límite cuando i tiende a 0 de u de xi. No sé si se acordarán en este instante, pero esto es la hipótesis 3. Voy a traer la hoja anterior y voy a mostrar que esto es la hipótesis 3. Perdón, 4, la hipótesis 4. Muy bien, entonces, entre paréntesis aclaramos que esto coincide con la hipótesis 4. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente razonamiento. Estamos buscando b de xi. Supongamos que la tuviéramos. Si la tuviéramos y la deriváramos respecto de x, esto sería bx de xi, ¿no es cierto? Bien, si a esta b de xi le hiciéramos el límite cuando i tiende a 0, esto es una flechita, esto sería la b grande prima, en realidad, porque tiene una sola variable, pero aclaremos que la derivada es respecto de x, aunque es la única variable que hay, bx, de x, porque depende de x. Por otro lado, si tuviéramos esta b chiquita que estamos buscando, y le hiciéramos el límite cuando i tiende a 0, es esto, da b grande de x. Por otro lado, si a b grande de x la deriváramos respecto de x, obtendríamos esta misma b' de x. Bien, este cuadrito es interesante porque esto es todo de b. No tenemos nada de todo esto, porque b es la que estamos buscando, tenemos u. Pero hay una relación que nos va a ayudar, que bx, b chiquita, la de arriba son b minúscula, b chiquita, y la de abajo, sí, eso es b grande, ¿no? Porque la de arriba depende de x y la de abajo depende de x. Pero b chiquita x es lo mismo que menos ui de xy por Cauchy-Riemann, por la condición de Cauchy-Riemann. Entonces, esta sí la tengo. Entonces, a partir de esta, que es lo mismo que esta, puedo tender el límite, hacer el límite con i tiende a 0, integrar y tengo b grande de x. B grande de x la reemplazo acá, u de x la tenía, armo f de x. No nos adelantemos.
sigamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a escribir esto que dije. Yo dije que yo puedo obtener b grande de x integrando esto. O sea, sería menos la integral del límite cuando y tiende a 0 de ui de xy diferencial x. A ver, repasemos. Yo dije, tengo menos ui. Hago el límite cuando tiende a 0. A menos ui le hago el límite cuando tiende a 0. Y una vez que tengo el límite, la integro. Listo, la integro en diferencial x. Perfecto. Y eso es b grande de x. Muy bien. Entonces, formamos la función f de x con u grande de x más i b grande de x. Un detalle. Esto que está acá, vuelvo a traer el teorema, es lo que decía la hipótesis 5. Fíjense, la hipótesis 5 dice que esto, b grande de x es menos límite, lo mismo. O sea que esto es lo que estaba en la hipótesis 5 del teorema. Bien. Una vez que tenemos f de x, considerando lo que dijimos antes de cambiar la variable x por z, podemos decir que f de z la armamos reemplazando la variable x por z. Entonces esto es f de z es u de z más i b de z. Ahora, esta f de z es la misma f de z que estaba acá arriba, es la misma que introdujimos hace un rato. Entonces esta f de z es holomorfa. Es holomorfa. Entonces sus partes reales, su parte real e imaginaria, no son esta y esta, porque estas dependen de z y de z. Tengo que poner xy y xy y separarlas. Una vez que las separe, van a ser un par de conjugadas armónicas. O sea, u de xy, que es la parte real de u más i b, y b de xy, que es la parte imaginaria de u más i b, son un par de conjugadas armónicas. Y ahí queda demostrado el teorema porque u de xy era la original, que es la parte real de la misma f de z que es esta, que es la u original, y entonces quiere decir que la b que propusimos es su conjugada armónica. ¿Y cómo obtenemos la b? Haciendo la parte imaginaria de la f de z. Esto suena un poco confuso, me parece, ¿no? Pero lo vamos a aclarar con un ejemplo. Porque el método Milne-Thomson es un método, digamos que complejito de demostrar o de entender la demostración, pero muy práctico para aplicar. Vamos a ver un ejemplo concreto. Entonces, supongamos que tenemos una función u que es e a la x por x coseno de x menos y seno de y. Bien. Entonces, lo primero que hacemos para aplicar el método Milne-Thomson es obtener u grande de x. U grande de x es el límite cuando y tiende a 0 de u de xy. Cuando y tiende a 0 acá arriba, esto se anula. Entonces me queda... perdón, esto era coseno de y. Acá escribí mal el enunciado. Cuando y tiende a 0, esto se anula, y 0, y acá coseno de y tiende a 1, así que me queda x e a la x. Bien. Ahora voy a buscar b grande de x. B grande de x. Para b grande de x, recuerden, necesito la ui y después hacer un límite y una integral. Entonces vamos a hacer primero la ui chiquita. Entonces hacemos ui es igual a... tengo que derivar esto. E a la x no depende de y. X coseno de y es menos x seno de y. Y esto es un producto, entonces me queda menos, la derivada de esto da 1 por este sin derivar, menos de sin derivar por este que es coseno, y coseno de y. Bien, ahora tengo que hacer b de x es igual a menos integral límite cuando y tiende a 0 de ui diferencial x. A ver, cuando y tiende a 0, seno se anula y se anula. Todo se anula, o sea que esto es 0. Menos integral de 0 diferencial x, o sea, esto es una constante c. Bueno, entonces quiere decir que
f de x es igual a u de x más i b de x. Vamos a escribirlo por ser la primera vez. U de x más i b grande de x, o sea, x e a la x más i por c. F de z es, reemplazando x por z, z e a la z más i por c. Bueno, ahora tengo que separar esto en partículas imaginarias. Vamos a ver. Esto, antes de seguir, esta función a simple vista es holomorfa en todo el plano complejo. Lo voy a escribir. Es holomorfa en todo el plano complejo, a simple vista, porque es derivable en todos lados. No tiene ningún problema para derivar. Muy bien, entonces sigamos. F de z, ahora sí, vamos a separar en partículas imaginarias. Esto es x más i por y por e a la x más i por y más ic. Muy bien, esto es x más i por y por esto vamos a poner e a la x y e a la y es coseno más i seno, coseno de y más i seno de y más i por c. F de z, seguimos operando, es, a ver, todo lo que es real. E a la x está factor común, así que lo escribimos primero. Después tengo x coseno y por i de menos 1 menos y seno y. Más y por, lo que es imaginario es, bueno, otra vez e a la x factor común. Tengo x seno y más y coseno y. Y también da la c, que multiplica la i. O sea que a la i latina. Ahí está. Muy bien. Si observamos, f de z me quedó separada en partida imaginaria. Una función real de xy, otra función real de xy. Esto es u de xy. Y no es casualidad que esta es realmente la u de xy del enunciado. Compárenla con esta. Es la misma. E a la x, x coseno y menos y seno y. Lo cual quiere decir que esta es la b de xy que estábamos buscando. Porque si esta f de z, dos renglones más arriba, dijimos que sin ninguna duda es holomorfa en todo el plano, entonces quiere decir que estas dos son conjugadas armónicas. Y acá hay un detalle más. Cuando empezamos el ejercicio, yo no recuerdo ahora si dije o no, para hallar la conjugada armónica, primero tenía que haber verificado si era armónica, y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque el método Milne-Thomson justamente introduce esta ventaja. Antes de empezar fíjense que en el ejemplo anterior que usé Cauchy-Riemann sí verifiqué que era armónica. Hallé ux, ux, uy, y le sumé. Bueno, acá no. Con el método Milne-Thomson uno puede no hacer la verificación de que sea armónica, jugarse, lo aplico a riesgo, asumo que probablemente sea armónica, y cuando termina, como resulta que la u, la del enunciado, me dio que es la parte real de una función holomorfa, entonces ahora puedo afirmar sin ninguna duda que es armónica. O sea que, como la f de z es holomorfa y la u es la parte real de la f de z, entonces puedo afirmar que la u es armónica. Y además, ya podía afirmar que la b es su conjugada armónica. Muy bien.